Bien, familia, hemos venido hablando de una serie de cómo hacer que todo nos ayude a bien. Bien, hoy vamos a cerrar la serie, ¿vale? Y el mensaje de hoy es corto, pero bien especial, espero que les haga mucho sentido. Cuando hablamos de que todas las cosas nos ayuden a bien, hay en nuestra vida cosas de las cuales a veces no es fácil de hablar. No sé si les pasa también. Y generalmente esas cosas difíciles de hablar son aquellas cosas donde nos sentimos débiles, donde uno se siente débil, como que no tiene la fuerza necesaria, y no es fácil hablar de esas cosas. Quiero colocarles rápidamente algunos ejemplos. Miren, en la casa de mi abuela, yo tenía alrededor de unos, no sé, tal vez 10 años, 11 años, y sonaba el celular, iba a decir, no, en el tiempo no había celular, el teléfono de la casa de la abuela, y yo era el recepcionista. Ya, yo llegaba del colegio y era yo siempre el que contestaba. Pues resulta que cuando contestaba, la otra voz me decía: niña, páseme a alguien mayor. Pues ese niña como que se me metía por allá en lo profundo y me llenaba de muchas cosas, entre ellas de mucha inseguridad. Entonces nuevamente cuando sonaba ese endemoniado aparato y yo contestaba, entonces trataba de colocar la voz: aló, ¿a quién necesita? Y otra vez la voz me decía: linda, páseme a su mamá. No, pues eso era terrible, terrible. Pues cuando volvía a sonar eso, yo corría, pero en dirección contraria, no quería contestar ese aparato. A mí se me fue creando un trauma, quiero decirles al respecto, y sentía que era una debilidad, que mi voz era como la voz de una niña, ¿sí? Y no solamente eso, resulta que mi mamá siempre toda la vida tuvo una peluquería, y entonces yo empezaba a relacionar voz de niña, peluquería, ¿sí? Y era además el consentido, porque durante 11 años fue el hijo único, ¿ya? Entonces sí le empiezan a uno a enredar la cabeza el enemigo con muchas ideas. Era demasiado tímido. En el colegio, cuando se hablaba de una presentación, una exposición, no, que me tragara la tierra, o sea, todo menos eso, porque no era de fácil palabras, se me enredaban las palabras, quedaba bloqueado. Sí, varias veces pasé ahí al frente y habiendo estudiado y repasado lo que tenía que decir, no, yo quedaba bloqueado. Ya cuando conocí de Cristo, en la anterior iglesia, recuerdo que una vez estábamos así en una reunión, habían alrededor de unas 300 personas, y el líder que iba a predicar iba entrando y pum, el primero que se encontró fue a mí, llegó y me dijo: Chino, necesito un favor. Yo: sí, señor, ¿qué hay que hacer? Me dijo: cuando yo diga amén, o sea, cuando yo termine, usted se levanta y grita lo siguiente. Estábamos en una reunión en torno al ámbito social y político en ese momento, y era una reunión con tinte político. Entonces, lo que yo tenía que decir era un coro: compromiso cívico, cristiano, con la comunidad, presente, 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 y la gente se tenía que levantar y seguirme en ese coro. Pues durante todo lo que duró la charla, yo memorice, compromiso cívico, cristiano, con la comunidad, presente, presente. Yo no le estaba poniendo cuidado al tema, esperaba que el tipo dijera amén para levantarme y empezar a gritar eso, ¿sí? Efectivo, el tipo dijo amén y pum, me clavó la mirada. Yo me levanto y digo: compromísico. Ahí quedé. Durante 2, 3 años, ¿qué hubo, compromísico?, me decían. ¿Ah? Imagínense, ese papayazo que tuve para romper ese esquema de no hablar en público, y vea cómo me fue. Un poquito más adelante, en la historia de mi vida, presentar entrevistas de trabajo, uy, terrible, terrible. Sudaba, me ponía colorado, eso me pasaba de todo.
Y durante todas las entrevistas yo pensaba, no, esta gente no me va a contratar, no, esta gente no me va a contratar, no, esta gente no me va a contratar, y efectivo, no me contrataban. A la hora de conquistar una mujer, a Patricia yo la vi en un redil, en un campamento que teníamos en Cali. Tina, ya la vi y dije, uy, Señor, esa es. Y empecé a fraguar el plan de cómo me acercaba a ella, ¿sí? Entonces me empecé a acercar, ella sale de un salón, sale corriendo a abrazarse con una amiga que hace rato no veía. Después de que la abraza, se separan un poquito y Patricia le dice, ay, pero estás hermosa, estás linda, no has cambiado en nada. Y ella misma llega y dice, en cambio yo sí aquí en este curso no, me he pegado una engordada. Cuando Patricia dijo eso, me he pegado una engordada, a mí me empezó a bailar allá una neurona, yo qué digo, este es el momento para entrar y ¿sí? Conquistar con mis palabras, ¿cierto? Llamar la atención, dejarla rendida a mis pies. Y lo único que a mí se me ocurre en el momento de decir es, uy, sí, estás demasiado gorda. Tranquila, esto se compone. ¿Va a llorar? O sea, esto para decirles que terrible, no había nada que hacer. ¿Sí? Pues claro, Patricia, nunca habíamos hablado y lo primero que escucha de mí es que sí, que terriblemente gorda. Y que después yo dije, pero yo cómo fui a decir eso, Dios mío. O sea, ¿de dónde me salieron las palabras? ¿Ah? Me volteé a mirar que me mata, ¿sí? Y yo ni me acuerdo qué pasó después porque a mí se me nubló todo. No es fácil hablar a veces de nuestras debilidades, ¿sí? Hoy, para la gloria de Dios, el hablar en público no ha cambiado mucho. No, en serio. Hay escenarios que me siguen a mí paralizando. A veces estoy aquí y la gente sí está parando bolas, y ¿será que el mensaje sí está llegando? Aquí uno vive su proceso también. Pero para la gloria de Dios, ¿dónde comienza a haber sanidad en mi vida? Cuando entiendo que esa debilidad en las manos de Él es algo completamente diferente, funciona completamente diferente en el reino de Dios. Y hablar de esas debilidades no es fácil, claro que no. Y entre tanto esas debilidades siguen permaneciendo en nosotros, porque sé que ustedes también lo viven en cualquier otra área, pero lo viven, ¿sí? Uno cree que esas debilidades van a estar ahí por siempre, y casi que uno se acomoda ahí, como que busca un puestico donde hacerse y dejar que la cosa siga fluyendo, porque como que esto no va a cambiar, como que esto sigue igual, ¿sí? Como que el panorama va a seguir siendo el mismo, como que para mí no hay esperanza, ¿ya? Con respecto a esas debilidades. Y no estoy hablando tanto de las debilidades del pecado, estoy hablando más de las debilidades en nuestra alma, las debilidades emocionales, en las debilidades en cuanto a los talentos que creemos o no tener, las debilidades físicas. De eso estoy hablando, y de lo cual el enemigo toma lugar para sepultarnos, para paralizarnos, para hacernos sentir menos que otras personas. ¿Les hace sentido? O sea, ubíquese un momento ahí, en eso que todavía usted sigue pensando, esta es una debilidad mía, porque veo que otros sí lo tienen como una fortaleza. Ubíquese ahí, por favor, porque es ahí donde el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Y cuando pienso en esto, pues para mí también es inevitable pensar, por ejemplo, que lo mismo pudo haber sentido Abraham y Sara ante la debilidad que hemos venido estudiando estos días, que ellos no podían tener hijos. Ellos veían cómo otros sí seguían multiplicándose como conejos, porque el judío es feliz teniendo hijos, en eso está su bendición, tener descendencia, y entre mayor sea, muchísimo mejor. Pero a Abraham le iban pasando los años y esto no cambiaba. A Abraham y a Sara también les tuvo que haber sido muy difícil. Pero ok, no hablemos de Abraham y Sara. Hablemos, por ejemplo, de Moisés.
de lo difícil que fue para él dirigir un pueblo, liderar un pueblo, cuando no era fácil también de habla, porque el tipo era tartamudo. Pero si no hablamos de Moisés, entonces hablemos de Noé y su problema que tenía. ¿Cuál era el problema de Noé? Bueno, estudien la Biblia y después... Claro, el tipo tenía una debilidad ahí con el tema del licor, ¿sí? Pensar en Gedeón. Gedeón creía que no era el guerrero que el pueblo necesitaba para poderlo liderar. Creía que no cumplía con esos requisitos. María, cuando el ángel Gabriel le da la noticia de que iba a ser la mamá de Jesús, y María ni siquiera tenía esposo, o sea, no había podido vivir todavía con él, no tenía la experiencia, tan jovencita, tal vez ella creía que no iba a ser capaz. Pero el ángel le dio una noticia, le dijo: llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y esto le tuvo que haber sido suficiente a María, pero de la misma manera a Gedeón, a Moisés, a Abraham, a Sara, a todos los héroes de la Biblia, les fue suficiente algo: la gracia, el generoso amor de Dios sobre su vida, y que el Señor estaría con ellos. Pablo, que es el hombre que más me cautiva a mí el corazón después del Señor Jesús. Pablo ora 3 veces al Señor por una debilidad que tenía. El pasaje específico está en 2 Corintios 12, del 8 al 9, vean lo que dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Tenemos el pasaje? Pablo le expresa a Dios el gran deseo que tenía que le quitara eso. O sea, piensa en su debilidad otra vez, ¿sí? Y seguramente hemos orado de la misma manera: quítame esto, o mejora esto, cambia esto, pero haz algo, porque no quisiera cargar con esto. Pablo le ora 3 veces al Señor y le dice: quítame esto, pero las mismas 3 veces recibe la misma respuesta. ¿Qué le dice? Este es el mismo pasaje que en la Reina dice: bástate mi gracia. Pero aquí le dice, en la NTV me encanta porque dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Vamos, dígale al que está al lado, vamos a hacer un ejercicio, dígale: la gracia de Dios es todo lo que necesitas. Dígale. Muy bien. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Esto, sé que el pasaje lo hemos leído varias veces, lo hemos escuchado, pero esto tiene que ser abrazado en nuestro corazón. Todo lo que nosotros necesitamos es su gracia, es su generoso amor. No necesitamos nada más. María le pregunta al ángel Gabriel y le dice: bueno, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo de que yo no, sin tener relaciones sexuales, cómo que voy a quedar embarazada? O sea, esto, ¿cómo es? Y él le dice: tranquila, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y además le suelta una perla, le dice: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Ante la debilidad que ustedes y yo podemos tener hasta el día de hoy, porque seguro que las tenemos, viene este hermoso bálsamo, este hermoso refrigerio. Todo lo que necesito es la gracia de Dios. Lo que necesitamos no es que esto nos sea quitado, no es que esto cambie. Lo que necesitamos es que venga la gracia de Dios y permee esa área de debilidad. ¿Para qué? Para que cambie, precisamente, para que ocurra según el propósito de Dios. Dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Y vean lo que sigue diciendo el pasaje, dice: mi poder actúa mejor, ¿dónde?
ahí en la debilidad. Entonces, ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, yo quiero ver tu poder aquí? Actúa con poder, Señor. Yo quiero ver tu poder. Y el Señor dice, muy bien. Entonces, ¿dónde está tu debilidad? Porque ahí es donde actúa mucho mejor mi poder. Entiéndase de manera contraria. En aquellas áreas donde nosotros nos sentimos fuertes, donde creemos que tenemos el poder, es donde menos le permitimos al poder de Dios actuar. O sea, tu verdadera debilidad es donde tú te sientes fuerte, porque es donde menos estás dependiendo de Dios, donde menos tú hincas tus rodillas, donde menos te humillas y le pides a Dios ayuda. El área de la debilidad es donde nosotros en realidad, según el orden del cielo, somos nosotros más fuertes. ¿Por qué? Porque le solicitamos la ayuda a Dios, porque estamos dependiendo de Dios, porque queremos escuchar a Dios, porque queremos que una promesa de Dios actúe ahí. El área más fuerte de Abraham y de Sara precisamente fue la multiplicación. Hasta el día de hoy, nadie ha sido más multiplicado que Abraham y Sara, y era su debilidad. Ningún guerrero como Gedeón, quiero decirles, para liberar el pueblo de Israel, ninguno. Tal vez la más inexperta de todas las mujeres que había en ese momento en Jerusalén, en Belén, en todo Israel, tal vez la más inexperta era María, pero ninguna como ella. Y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo su voluntad. ¿Me entienden? La debilidad que nosotros estemos experimentando hasta el día de hoy es la gran oportunidad del cielo para mostrar su poder y su gloria. Su poder y su gloria. Contrario a lo que muchos predican de este pasaje, donde Pablo dice, le he orado al Señor 3 veces por esta situación porque es como un aguijón en mi carne. Algunos han predicado que es una enfermedad. Nada más alejado de eso, de lo que es la verdad. Porque si hay un apóstol en la Biblia que tenía claridad y revelación de lo que era la obra de la cruz, era Pablo. Pablo estaba convencido de que por las llagas de Cristo él era sano. Después él lo aclara. ¿Saben qué dice él? Dice que era un mensajero de Satanás que venía a impedir que él hiciera el ministerio. Era algo que se oponía en el ambiente espiritual para que Pablo no predicara de la gracia. Y Pablo se sentía impotente ante eso. Pero el Señor le dice, lo único que tú necesitas, todo lo que tú necesitas es mi gracia. Y saben, esto cada vez va siendo más revelacional para mi vida. Cuando nos presentamos ante esta señora que les cuento del lugar, ¿qué le podíamos ofrecer nosotros? Nada. Quiero decirles, aquí les abro el corazón, yo me inventé esa cifra, le dije, digámosle esto a ver qué pasa, porque ni para eso alcanzamos, humanamente. Aquí estamos pagando por el lugar, bueno, cuando estábamos en el otro, 650,000 pesos por día, reunión dominical. Haga cuentas al mes, ¿cuánto le da eso? Esos son los recursos con los que contamos en este momento. ¿Sí? Pero yo vi un milagro, ya estamos en el lugar. Dentro de 8 días allá vamos a estar. Las puertas de ese lugar se abrieron. Por pura gracia, quiero decirles. Por pura gracia y por pura misericordia. Cuando salimos de ese lugar salimos llorando. Íbamos agarrados de la mano con Patricia y las paticas como que uno quiere avanzar y se le detienen dos y o sea, no sabíamos ni qué hacer y vamos ahí y llore y llore y llore de la misericordia y del favor de Dios sobre nuestras vidas. Estoy convencido de algo: la gracia es todo lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos, entre comillas, más recursos financieros, no.
Nosotros ni siquiera necesitamos en este momento una iglesia más multiplicada, no. Lo que siempre vamos a necesitar es su gracia. Y ese es el clamor de cada mañana: Señor, revísteme de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Cuando yo no abrazo esa debilidad, cuando yo no me reconcilio con ella, sino que no la quiero que la aborrezco, yo no estoy permitiendo que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Y por el contrario, el diablo sí va a tomar lugar en esa área de debilidad y te va a llenar de culpa, y te va a llenar de condenación, de juicio, te va a paralizar, porque te va a hacer sentir menos, va a dar un impacto negativo. Entonces tienes dos decisiones: o dejas que el enemigo tome lugar en esa área de debilidad, o te enfocas en que lo que Dios quiere hacer es manifestar su poder en esa área de debilidad, porque el poder de Él, dice, se mueve mejor, se manifiesta mejor precisamente ahí donde somos débiles. ¿Qué debemos hacer entonces? Si esto les está haciendo sentido, 3 cosas. La primera, reconciliarme con esa área de debilidad. Reconcíliate, abrázala, es tuya. Que soy de mal genio, esa es una debilidad, abrázala, reconcíliate con ella. En segundo lugar, ríndela delante del Señor, preséntasela al Señor. Y en tercer lugar, experimenta cómo de Él sale poder. Él va a liberar su poder, pero hay que reconciliarse con esa área de debilidad. Ahí les va a hacer sentido que todo nos ayuda a bien cuando el poder de Dios se libera. ¿Recuerdan el pasaje que está en Marcos capítulo 5 del 26 al 30? Una mujer que tenía flujo de sangre desde hace más de 12 años. Y la Biblia registra que ella había hecho de todo, había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos. Miren lo que dice, no que le había ido bien, le había ido mal. Y dice, y había gastado todo lo que tenía y no había obtenido ninguna mejoría. ¿Lo que necesitaba esta mujer era más plata? No, había gastado todo lo que tenía. ¿Necesitaba más médicos, más especialistas? No le había ido bien, al contrario, todo había ido empeorando. Dice, de hecho cada vez se ponía peor. Dice, pero la mujer oyó hablar de Jesús y pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó el manto. ¿Saben por qué? Porque ella tenía en mente que si solo tocando el borde del manto iba a quedar sana. Y apenas la tocó o lo tocó, la mujer dejó de sangrar, sintió que su cuerpo había quedado sano de la enfermedad. En ese momento Jesús se da cuenta y dice, bueno, ¿y quién fue el que me tocó? Porque poder había salido de él. No necesitaba más médicos, más especialistas, no necesitaba más dinero, necesitaba reconciliarse con la situación que le había estado afectando su debilidad durante 12 años. Necesitaba ir a presentársela a Él en la fuente correcta, la fuente de la vida, de la salud, de la bendición, de la prosperidad. Fue a donde Él, se acercó a Él. Y miren esto es lindo, porque cuando dice que ella pasa en medio de la gente, eso habla de que ella se reconcilió con su situación. ¿Saben por qué? Porque para una mujer en una situación como ella, la ley no le permitía estar en lugares públicos. Ella no podía estar cerca de otra persona, ella tenía que estar aislada, tenía que estar alejada. Pero cuando dice que ella decide ir en medio de la gente, ella se reconcilió con su debilidad. Cuando el Señor empieza a sanarme de mi debilidad, cuando yo se la rindo a Él, cuando yo me reconcilio con esa debilidad de la voz de niña, miren, resulto estudiando locución
producción de radio y televisión, y todo el tiempo era detrás de un micrófono. Pues era algo ilógico, pero ese fue el reconciliarme en medio de la gente, pasar en medio de la gente. ¿Qué tendrías que hacer tú como muestra de que te estás reconciliando con esa área de tu debilidad? A algunos les cuesta salir, por ejemplo, en fotos o en un video. A veces le decimos, venga, regálenos un saludito para la iglesia. Ay, no, es que a mí me... Sí, reconcíliate. Venga, que ahí también quieren ver esa cara de papa o... Sí, lo que sea. Reconcíliate, lánzate. ¿Sí? Da el paso y experimentemos que de Él sale poder. Reconciliarnos, presentarle esa debilidad y experimentar que de Él sale poder. Y cierro con esto. Mis queridos, si la victoria es por nuestra fuerza, si el éxito es por nuestra fuerza, la gloria va a ser para nuestra carne. Pero cuando reconocemos que somos débiles y que necesitamos de la fuerza de Él y dejamos que esa fuerza opere, la gloria es totalmente para Él. Zacarías en el capítulo 4, verso 6 dice, este pasaje es muy conocido, dice, en la Reina Valera dice, no es con fuerza ni con ejército, sino que es con mi Santo Espíritu. Y aquí en la en la TLA dice, lo único que necesitas es mi espíritu. Pero antes dice, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército para vencer. Y yo quiero decirles eso en este día, de parte de Dios. No hace falta que tú seas poderoso o poderosa en algo. No hace falta un gran ejército, o sea, grandes recursos. No hace falta que te sientas acompañado o acompañada. No hace falta nada de eso. Claramente dice, lo único que necesitas es mi espíritu. Si está el Señor, si está el Espíritu de Dios con nosotros, abrázalo, no necesitas más. En esa área de debilidad, no necesitas más. Espero que en el Espíritu esto les esté haciendo sentido, porque ese es el mensaje de hoy y con el que estamos cerrando esta serie de que todo nos ayuda a bien. Y Hechos 1:8, para que oremos, dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, les dice el Señor, ustedes van a recibir poder. Entonces vamos a enlazar todos los pasajes que hemos estado estudiando. El primero, y sobre el cual se basó toda la serie que estuvimos manejando. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy hablamos específicamente de esas áreas en las que nosotros nos sentimos débiles, pequeños, sin fuerza. No la desechemos, abracémosla, porque el poder de Dios desea manifestarse en esa área de su vida. Reconcíliese con esa área de debilidad, abrácela, hágala suya, preséntesela, ríndasela al Señor. Aquí está. Seguro es porque tú deseas glorificarte en esta área de manera sobrenatural. Y vamos a dar testimonio, pero si fuera nuestra fuerza, ¿cuál testimonio daríamos? Ninguno. Y permitiéndole a Él actuar en su poder, dice, poder salió de Él para sanar a esta mujer. Ahora aquí me dice, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En esa área de debilidad, mis queridos, es necesario conocer y permitir que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer.
ahí en esa área de debilidad es donde más vas a conocer al Espíritu Santo. Ahí en esa área es donde más Él desea moverse. Está desesperado por moverse en esa área de debilidad. ¿Vamos a dejarlo? ¿Vamos a permitirle al Espíritu Santo actuar en esa área? Bien, ponte de pie, Anita, voy a orar contigo. Pongámonos en pie, vamos a orar.